El público. Soy Espidofrío, me voy a encargar de moderar el que espero que sea después un diálogo con todos vosotros, y contamos ya con Pilar, con Roberto, con Fernando. En un momento se nos unirán María y Beatriz, y por lo tanto voy a comenzar, si os parece, con vosotros, en particular con Pilar. Pilar, tú vienes del teatro clásico, de haber trabajado tanto con Shakespeare como con otros autores del barroco, y de pronto diriges a Benet, uno de los dramaturgos más importantes de la escena catalana, y también uno de los más originales. En todo esto que yo he estado escuchando, y en todo lo que yo he estado viendo y no viendo, veo también esa idea del teatro dentro del teatro, de las miradas, del juego de espejos, del juego incluso de ventanas, que era tan propio precisamente de ese teatro clásico, de ese barroco en el que alcanzamos una cumbre mundial a la hora de emplear la dramaturgia. ¿Me lo estoy inventando? ¿Hay algo? ¿Estoy nuevamente siendo una observadora de lo que deseo ver? ¿Me estás contando la historia que yo quiero escuchar, o hay algo de verdad en ello? Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro, que además es a una hora un poco especial con estos eventos carnavaleros, o sea que especialmente agradecido de que estéis con nosotros a compartir este encuentro. Muchas gracias, Rocío. Hola, bienvenida, chicas. Sí, hay mucho de Benet. Para mí es uno de nuestros clásicos. Creo que era muy merecido que él estuviese en un teatro público, y porque Benet, además, para mí hay una cosa muy emocionante de su dramaturgia, ¿no? Él era filósofo, y eso está mucho en su manera de plantear la dramaturgia, ¿no? En su manera de escribir, y toda su dramaturgia gira alrededor del legado, de la memoria. Fue un gran reivindicador de la memoria histórica, ¿no? Y bueno, me parecía como de justicia recuperarlo y traerlo a las tablas, ¿no? Y sí, claro que hay mucho de barroco en la función. Todo el tiempo hay un juego metateatral que nosotros todo el tiempo hemos intentado jugar de manera sutil, ¿no? Porque además él hace todas estas cosas de manera muy sutil, y tiene mucho que ver con la dramaturgia barroca, con Calderón, ¿no? Con también todos estos planteamientos filosóficos, o sea que sí, que es así, que muy bien visto. Me alegra, porque en el fondo yo he estado escuchando las historias que me habéis querido contar, como el resto del público, y que habéis estado, por supuesto, sobre el texto, estoy jugando ahí, retroalimentando a través de miradas, a través de malentendidos, a través de sobreentendidos y a través de silencios. ¿Cómo se construye para vosotros, los actores, desde un texto tan complejo, unos personajes que a su vez son tan directos, pero están también llenos de recovecos? ¿De qué manera habéis estado trabajando con Pilar y por vuestra cuenta en esos personajes en los que no sabemos su solo nombre, quizás la pseudo-Amalia, ¿no? A partir de ahí tenemos a personajes que están o bien perdidos o bien encontrándose. Teresa y Pica, y podéis también compartir el de Pilar. ¿Cómo se trabajan estos personajes? Pues la verdad es que Benet nos brinda un material que es como un pozo sin fondo, ¿no? Porque primero, que como habréis comprobado, no es una dramaturgia al uso, ¿no? Ni que el autor pretenda contarte un cuentito muy excesivamente claro, sino que juega con las apariencias, con las realidades, con los recuerdos, con las certezas, con las confusiones. Va dejando como puntos que tú tienes que ir, te encargas de ir recorriendo un punto tras otro, y finalmente... Como ese pasatiempo, ¿verdad? Exacto. Tienes los puntos, al final Exacto. se va a adivinar la imagen. Sí, porque es como, yo creo que tiene, Pilar lo decía siempre en los ensayos, que es un thriller, que lo trabajamos como un thriller, y es así, te va dando datos que tú como espectador vas recibiendo, no lo tienes claro, es esto, es lo otro, y finalmente yo creo que te da el material suficiente para que tú te puedas hacer la composición. Entonces, ¿cómo hemos trabajado eso? Es que solo habría que sumergirse en el texto de Benet, porque está tan bien escrito, los personajes están tan bien apuntalados, que simplemente habría que bucear. Y es verdad que yo creo que los personajes de los chicos están quizá
más explicados, pero creo que todos los personajes tienen material suficiente como para poder agarrarlos y que tengan muchas capas. No sé cómo lo veis. Sí, es complejo, tengo la sensación de que la poética de Benet, que hemos hablado mucho, que tiene que ver con, él está muy influenciado por Pinter, también por Bolo Vallejo, ¿no? Hay una mezcla ahí curiosa entre... Y esta influencia de Pinter y de este tipo de teatro más ambiguo, como decía Roberto, que no pretende cerrar de todo el sentido, sino que deja abiertas muchas cosas. También está en la escritura y hay todo el rato como... ha habido un trabajo, creo, mucho de encontrar cuáles son los pensamientos que faltan en mitad de ese texto, porque a veces hay frases muy cortas que van de un sitio a otro de una manera muy brusca, como si estuviese fragmentado también el discurso del pensamiento de los personajes, como si faltasen piezas. Y hay que hacer eso a la vez, como decías tú, de una forma muy directa, ¿no? Como que encontrar ese tren que va como a mucha velocidad y a la vez es como una especie de Tetris, que piecitas que caen, ¿no? Es como estar jugando al Tetris un poco, y encajando de cómo encajo esto, cómo encajo esto otro, cómo encajo esto otro. Es muy mental la pieza. Entonces es exigente y ahí seguimos, yo creo, encontrando, o sea, como tú dices, es un pozo sin fondo. Seguimos ahí encontrando de a ver, ¿esto cómo será? Esto no lo he encontrado todavía. Ahí estamos. Me encantaría. Pues... Es que realmente son 4 personajes tan diferentes que merece la pena escuchar vuestra experiencia. Sí, bueno, estos personajes que no tienen nombre, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Que son números. Sí que es verdad que hemos hecho un trabajo de mesa bastante en profundidad con Pilar, porque sí que, bueno, se han tomado decisiones en un texto tan ambiguo, pues hay que rascar y también optar, ¿no? Optar si es verdaderamente la hija del teniente, si no lo es, si sabes quién movió la ficha primero, si fue él, fui yo, que buscó a la pareja, yo se lo ofrezco, fue él. Bueno, son como pactos que hacemos, que nos ofrece Pilar para que los pactemos y que juguemos todos en la misma dirección. Entonces el trabajo de desentrañar el texto ha sido bastante importante y poco más, porque ya lo habéis dicho vosotros. Además el juego ambiguo a mí me encanta también hacerlo como actriz, o sea, es maravilloso. No está, porque son personajes también que dependen mucho del discurso del otro. En mi caso, ¿no? Yo dependo mucho del discurso de 4, ¿no? Yo funciono en relación con él. Todo lo que él necesita, yo estoy al pie del cañón con él, ¿no? Entonces es maravilloso jugarlo así, porque como actriz es muy rico, me hace estar en alerta permanente, ¿no? con respecto a Roberto y a todo lo que está pasando. Y luego, claro, la función desemboca en una tragedia que al principio nadie se espera, ni nosotros mismos, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Cómo empieza y cómo deriva la historia cae a un precipicio que vamos, que a nivel emocional también tienes que estar ahí para sostenerlo y que no te coma. Entonces, bueno, Yo poco más que añadir. Pero bueno, yo recuerdo cuando me llegó el libreto, el texto, que me costó un poco entender, ¿soy Amalia? ¿No soy Amalia? De hecho, creo que la primera duda, así como más superficial que se nos viene a la cabeza primero ¿es Amalia o no es Amalia? Luego hay que tomar decisiones, ¿no? Y yo opté por, vale, no es Amalia, no. Me parece tan inteligente, tan rico todo lo que estoy leyendo que no me puedo quedar en esa superficie. Fue de las primeras cosas que le pregunté a Pilar. Luego, cuando ya hicimos el trabajo de mesa y empezaron a salir cosas, hay una cantidad de colores, de matices, de personajes con muchísima profundidad. Y claro, al principio me queda un poco grande todo esto, ¿cómo se hace? Tampoco he estado en la piel de lo que es ser una prostituta. Son tantas capas que dije, bueno, voy a tomar otra decisión y he de dejarme guiar. y al final la guía que ha sido Pilar ha tomado decisiones como muy certeras y
y tenía las cosas ellos muy claras, el texto lo conocía muy bien, y eso a nosotros, a los actores, como que nos ha generado mucha confianza. Y luego yo, en lo personal, trabajando este personaje, pues he hecho un distanciamiento propio de lo que también hace la prostituta, ¿no? Que es disociar lo que siente y lo que piensa de su cuerpo para sobrevivir un poco, ¿no? Entonces, es interesante cómo ella en la prostitución como que se esconde, o su zona de confort son las historias, es decir, la actriz, ¿no? Y cuando vuelve a conectar, cuando ya crea vínculo con él y vuelven a conectar su mente y su cuerpo, y ya entra la razón y la moral, es cuando ya se complican las cosas, ¿no? Entonces, yo como actriz también ha habido algo de te están tocando los pechos todos los días, estás en bola todos los días, claro, entonces toma distancia tal y como Dos lo hace, y al final he aprendido mucho más de ella y de la escucha, del proceso de ensayo. Y nada, no iba a decir nada, pero... Las distintas capas que tiene el personaje, pero no solamente hay capas en el personaje, también hay distintos niveles y propuestas a través de cuáles son las lenguas que se hablan. Podemos imaginar cada uno la lengua, el proceso lingüístico que atraviesa, pero se mencionan unas cuantas: la miseria, por ejemplo, el sufrimiento, cuando todo hay que al final es una reivindicación de un placer perverso, pero un placer con el que también nos podemos identificar. Pero hay uno que me interesa en particular, que es el del poder. Esta es una historia de poder, pero sobre todo es una historia de juegos de poder, en el que constantemente estáis cambiando quién está en posesión del dominio sobre el otro. Y hay un momento en la obra en que cada uno de vosotros lo tenéis, o creéis que lo tenéis, para ser bruscamente arrebatado por otro, ¿no? En algunos casos incluso de una presencia fantasmagórica, de alguien a quien se ofrece su placer, ofrece su sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento de los otros. Entonces, a mí esa idea de tan múltiples y tan cambiantes me ha resultado uno de los puntos más interesantes. Nunca sabes en qué momento llega esa bofetada, que en un momento determinado se acaba por decir que es una manera de hablar, pero nunca es una manera de hablar. Duelen tanto las palabras que conforman esa lengua como en la propia agresión. ¿Cuándo os habéis sentido más poderosos a lo largo de vuestra vida? O sea, me encantaría tomarme un café y que me lo contarais, pero a lo largo de la obra, en vuestro personaje, ¿en qué momento se adquiere ese punto de poder sobre el otro? Pensabais que iba a ser un encuentro fácil. Hay que pensar. ¿Se ha entendido? Hombre, en mi caso está bastante claro que es todo el comienzo, toda la escena con él, cuando me creo que lo tengo en mis garras, cuando creo que va a necesitar esta historia, que va a querer esta pareja, aunque le digo, esta pareja no, ¿verdad? Pero le he visto cómo se masturbaba, cómo disfrutaba. Entonces, ver que en el placer sexual él está absolutamente entregado, a mí me da muchísimo poder como para que sea un cliente, fidelizar a ese cliente que venga todos los días, y porque es alguien con poder, ¿no? Cuatro es una persona poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Poníamos el ejemplo, ¿no? Bueno, de alguien como el rey, o alguien, pues, el presidente del gobierno, alguien muy poderoso que llega aquí y de pronto, claro, para mí es entrar en unos ámbitos de poder que hasta ahora se me han sido negados. Mi bordel, bueno, es un bordel discreto, es tal, pero claro, de pronto fidelizar a este cliente para mí es entrar en high class, ¿no? Entonces, claro, esa primera parte de la escena yo creo que ya se viene arriba, y lo que menos se espera es que él tenga que ejercer la violencia física para ponerme en mi lugar. Como ocurre con nosotros, en el lugar que él considera que yo tengo que estar. ¿No? Entonces, y ella es una superviviente, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta medida acepta ese juego por ambición también. como ocurre con los otros personajes, en el momento en el que adquiere el poder. Sí. No, entra otro tipo de relación, claro, a partir de la bofetada cambia todo.
que ella dice en un momento dado... Cerca del micro, sí. Sí, ella dice en un momento dado, al final, aquí mando yo, y aquí todo va bien mientras mando yo, pero viene alguien que me arrebata el poder, ¿no? Entonces, claro, y él también ejerce un poder sobre la prostituta, o sea, es como ejercer el poder sobre otro que ejerce el poder, sobre otro que ejerce el poder, y probablemente, si continuáramos en esta especie de suerte de cajas chinas, habría otro poder por encima de 4 que ejercería su poder, ¿no? Pero, bueno, ciñéndome a la pregunta que decías concretamente, yo estaba pensando y digo, lo de la bofetada realmente yo creo que él lo entiende como una especie de código deontológico para que sepamos cómo van las cosas, no nos vayamos a confundir. Es más importante incluso que el placer, por el cual tapa su dolor, es el respeto y la obediencia. Él viene de estar con el teniente de un sistema militar donde la obediencia, el respeto al poder y todo lo demás es, vamos, lo primero. Y aparte que yo creo que es un poder que le ha costado tanto llegar hasta ese sitio que está como medio paranoico por seguir conservando el poder y que nada se lo rebate. Pero yo, pensando cuál era el momento más poderoso, creo que, porque él entra poderoso y sale poderoso, ¿no? Pero yo creo que es cuando finalmente ha matado, ¿no? Y que la cosa va a continuar. Ese es el verdadero ejercer, el verdadero poder, un poder que te deja impune ante el asesinato, ya no solo la tortura a la que han sometido a uno, haciéndole creer ese juego perverso de si es o no es, para finalmente acabar como una víctima propiciatoria, acabar siendo asesinado igual que ella es más un daño colateral porque no puede haber testigos, ¿no? Asepsia. Claro, asepsia es una cuestión de asepsia, pero yo creo que el momento más poderoso es ese, cuando termina de matar y le dice a ella, ¿qué se espera usted? No, tranquilícese, que yo espero de usted unos cuantos servicios. Entonces creo que a mí es el momento que me parece más poderoso porque no tiene consecuencias, nada de lo que haga, como continuará el horror. Sí, yo lo imaginaba como un dictador, no como presidente, sino como un dictador. Cualquiera de estos días que estamos oyendo hablar tanto de las estructuras de narcotráfico, ¿no? y de mafias distintas, como una persona que estuviera en la cumbre de ese tipo de sistema. Pero perdóname, no sé si os acordáis de Berlusconi y de su Villa Borghese, ¿cómo se llamaba? ¿Villa? ¿Cómo se llama? Sí, pues que tenía cuántas mujeres entraban allí para darse festines de carne de mujer para todos esos mandatarios que iban ahí y tal. Eso, Italia, hasta donde conocemos, es una democracia. De mafiosos. De mafiosos En todas las partes del estratos poder. sociales, ¿no? Por eso digo que a veces no hace falta un poder totalitario, un poder que lo veamos así. Es una dictadura. A veces en la democracia, esta supuesta democracia, también se cometen unos abusos tremendísimos, ¿no? La impunidad. No me atrevo a llevarte la contraria. Ya he aprendido en escena. Llegar a jugar las impunidades. Sí, ahora mismo le doy la palabra. ¿Queréis dar la réplica o paso a preguntar al público? Bueno, así rápidamente, quizá mi personaje, el único momento en que llega a tener algo de poder es el que ella sobre su cuerpo, cuando decide ejercerlo, como desde ahí, desde ese lugar de cliente, ¿no? Que dice: yo he pagado y tengo derecho a tu cuerpo, por eso. Y tiene algo trágico, yo creo, ese uso del poder, porque él no quiere que sea así, de alguna manera, ¿no? Como cuando lo hace, está haciendo uso como de la peor parte de este mundo, ¿no? Y de este mundo al que no quiere pertenecer. De alguna forma también se corrompe al entrar y al usarla a ella así, ¿no? Entonces el poder, en este caso también, como pequeña cucaracha, que es este hombre, ¿no? También le corrompe a él en ese grado, ¿no? O sea, eso es quizá lo único, no sé, que pueden tener. Yo creo que 2 es la que menos poder tiene de todos. La pirámide en esta jerarquía ya está en el mundo. Sí que hay algo de poder en su forma de ver la vida y de llevar a cabo su trabajo y su día a día, ¿no? Pero es como
me veo como una funcionaria del Estado, de la de vengo, trabajo e intento que esto cuanto antes termine mejor, porque un día puede ser él, que bellísimo, pero a saber los clientes que van pasando. Entonces hay algo de no querer ser tan consciente, ¿no? No veo ahí el poder, es una marioneta de todo esto. Su cuerpo, su seducción, la capacidad de engancharle con una historia continuada. Sí veía pequeños destellos, ¿no? En los que de pronto ese... Sí, pues el poder en su día a día, ¿no? En cómo resolver. Ella va más a resolver con los clientes y hacer el personaje que ellos demandan de ella. Pero ¿dónde está el poder al final? Creo que están deseando ya pedirles que levanten la mano y se acercaran al micrófono para que puedan intervenir. Antes casi le he cortado, discúlpeme, pero... Era comentado. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo, acercan el micro y puede hacerlo. Un poco el comentario de lo que he comentado es la impunidad. Cuando ya estás en el top, siempre hay otro top. Y todo pasa, y esto es tan candente por todo lo que ocurre durante toda la humanidad y ocurrirá. El poder corrompe a todo el mundo. Y es increíble lo que se ha vivido hoy aquí. Yo, por ejemplo, o sea, el sobrecogerte con ese dolor que había ahí. A mí es lo que más me ha llegado. Ya está, eso lo quería decir. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Continúan impresionados a lo que veo? Sí, no me gusta que escuchamos. Tiene una voz estupenda usted, señora. Claro. Me ha recordado un poco al siguiente de Joseph Ross y cómo se intercambian los papeles, ¿no? El perro del teniente, que eres tú, esto de pronto cambia y tiene una perspectiva diferente, que es la del mando, la del poder. Pues me ha recordado a eso, que es de Pinker, por cierto, creo, ¿no? El siguiente. ¿No os acordáis? Sí, el libro de Pinker, sí. Con tipo, Sí. Pues a mí me ha recordado un poco a eso. Y creo que es de Pinker también. Tenemos una pregunta en la primera fila. Antes que nada, bueno, me ha encantado ver todo. Yo me he quedado con esta pregunta que habéis hecho de quién tenía poder. Y no sé si a lo mejor sea mi impresión, pero precisamente cuando estaba en el momento donde el perro del teniente está recordándole, ya en la última parte, me ha dado la sensación de que en realidad el que más tiene poder es el teniente, que ya ni siquiera está. O sea, y al final, de hecho, él está todavía con la mente y mentida y le sigue afectando y es por ello que quiere como remarcar que en realidad él es el que tiene poder y no. O sea, no sé si sea solo mi impresión, pero eso es lo que me ha quedado. Creo que es él el que más tiene poder, por sobre los cuatro, por sobre todos los que estaban, porque ya sin estar estaba más presente que nunca. Bueno. O sea, el marco de poder sobre el marco de poder, ¿no? Es que hay otro plano también muy interesante aquí, que os canséis, luego ya que es el poder del recuerdo. Es decir, para varios de los personajes, la activación de toda su historia está en el recuerdo del teniente, perdón, por parte del teniente, y por otro lado de esa tarde de verano que pudo ser o que no pudo ser, dependiendo de la versión de la historia, con la hija del teniente. Y esos dos motores del recuerdo son los que vinculan y los que vertebran la acción que vemos aquí de los dos hombres, de los dos personajes humanos. Ellas, en cambio, están construyendo un presente en el que el poco poder que tienen ambas se vertebra en torno a satisfacer los deseos que ellos tienen de construir su realidad, su pasado, su presente y proyectar lo que ahora son y lo que quieren ser. ¿No? Sí. A mí me resulta curioso esto que tú dices de lo del poder del teniente, porque yo creo que es así, que este señor que está ausente es
porque todo gira. También hay una cosa como muy freudiana, o por lo menos yo lo interpreto así, no lo sé, la función con respecto a los padres, ¿no? El teniente era el padre de la chica, obviamente. También era un poco el padre de mi personaje, porque aunque mi personaje perteneciera a la otra lengua, es como que lo hubiera adoptado de alguna manera, eso de ser su perro fiel, lo adoptó y se convirtió como en la figura paterna masculina a imitar, a venerar, a todo lo demás. Y yo creo, aquí está Fernando y Pilar, pero yo creo que para uno también está la figura de su padre y la figura del teniente como figuras de referencia, ¿no? Entonces hay algo mucho con la figura del padre, porque nos remontamos a que ellos eran unos adolescentes, yo un joven, y entonces esa figura está muy presente. Pero aparte del poder que puede tener cualquier referente en la vida de cada uno, claro, este hombre en aquel momento, en aquel verano en el que ocurre todo y todo cambia, porque ese verano también es el momento en el que el teniente se pega un tiro y cae en la ruina y todo lo demás, ese verano me parece que cambia todo y que no han conseguido solucionar su vida después de eso. Como que están como de alguna manera en el día de la marmota atrapados en esa circunstancia donde ocurrió aquello. Él ha construido su vida, yo he construido la mía, pero hay algo que sigue volviendo a ese mismo sitio, ¿no? Entonces yo creo que ese teniente y ese pasado es muy poderoso. Claro, porque al final creo que le siguen dando vida y ni siquiera terminando con eso, termina, porque yo dudo mucho que anteriormente el perro del teniente hubiera tenido todo este conflicto interno. Entonces, al momento en que ya termina, entre comillas, gracias, que ya termina con esta historia, entre comillas, en realidad va a seguir. Y a partir de ahí, el perro del teniente, de lo que pudo haber pasado hace mucho tiempo, está como encapsulado en la misma historia, lo va a continuar incluso con otros que ya ni siquiera se sabe ni si tuvieron algo que ver en su vida o estaban por el puro placer, pero ya de que vienen mal de la cabeza de todo lo que le ha pasado. Entonces, pues bueno. No, para mí también hay una reflexión muy importante de Benet, ¿no? Y que, bueno, no sé si hemos conseguido trasladarla, era uno de los objetivos, la importancia de la educación, ¿no? Y de lo que se transmite, que por eso tiene tanto peso esa figura del teniente. Benet pone sobre el papel y nosotros sobre el escenario un mundo, un tipo de educación muy paternalista, ¿no? Y en las historias que importan son las de ellos. Ellos evocan, ellos narran las historias de ellas, su pasado, su presente lo conocemos a través de lo que hacen para sobrevivir y a través de pinceladas muy pequeñas, ¿no? Y se desvela una historia de lucha, de supervivencia, de carácter, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una reflexión muy interesante a partir de ese tema, ¿no? Para mí muy potente la función que tiene el personaje de Fernando, la que nos dice que es muy importante recordarlo todo, no solo lo que a uno le apetece recordar, ¿no? Entonces, bueno, nos hablan de una historia del pasado, pero que no sé a vosotros qué os parece, ahora lo compartiréis con nosotros, pero a mí me parece una historia muy cercana y que no está tan lejos, esta reflexión, esta necesidad de pensar en manos de quién ponemos el poder. Y bueno, eso está en la función y para mí era importante contarlo. Se produce además una cuestión curiosa con la relación con los padres, que es que el personaje de Fernando, que es educado por un padre indeciso, se convierte también en un hombre indeciso, que no acaba de cerrar su historia y que cuando lo busca titubante, no está demasiado seguro. Y en cambio el personaje Roberto, que ha sido educado o apadrinado por un personaje que aparentemente es autoritario, continúa con esa misma línea, pero luego se invierte la situación. El padre simbólico de Roberto se suicida y en cambio quien acaba asesinando eres tú, a través de un hijo autoritario que en cierta medida redime la cobardía, lo que no fue capaz de hacer su padre en el hijo del otro. Esas relaciones cruzadas me han dejado, todavía estoy dándole vueltas a ese
con lo que he comenzado, ¿no? A ese juego de espejos y de miradas cruzadas, que no solamente es la del público sobre los personajes, de los personajes entre sí, sino del pasado con el presente. Muy fascinante verlo, ¿no? Los distintos planos simbólicos que evoca aquí el autor. Muy buena labor, me ha encantado. Eso también. Yo es que, ahora que estamos hablando de los personajes, yo en el personaje de Roberto lo que veo es alguien que yo más bien creo que quien adoptó fue Roberto el perro el que adoptó a su amo. Y probablemente el personaje fue un personaje que luchó, que peleó por ser ese hijo preferido, predilecto, de alguien que estaba muy arriba, que alguien que era muy poderoso, que alguien que a mí me parece que en algún momento hasta le pudo maltratar porque no lo valoró lo suficiente y que al final esa persona que era tan poderosa pues tomó sus propias decisiones, que fue suicidarse y abandonarlo todo. Y en ese abandono es donde radica un poco el dolor y la herida que tiene el personaje ahora. Yo es lo que he visto, una persona que sufre mucho y que aún está luchando por decirle al teniente, a su padre, mira lo que yo soy capaz de hacer también. Es lo que yo he visto. ¡Bingo! Sí. Vamos, nada más que eso es lo que pensábamos. Lo has explicado estupendamente. Sí. Además tiene esta cosa también, abundando en lo que dices, que es que no puedo decir más que es eso lo que hemos trabajado en los ensayos, pero luego yo creo que el autor se sirve también de esto que lo tenemos tan presente, ¿no? Los individuos que son maltratados, que se convierten en maltratadores, las culturas, los pueblos que son masacradas, que se convierten en genocidas en fin, es como una especie de bucle, ¿no? Y sí, eso es lo que pensábamos exactamente. Pero eso también nos abre otra pregunta, que es, ¿todos los dolores son legítimos? ¿Los dolores son legítimos? Es decir, el dolor que está sintiendo este chico por ser abandonado, que después convierte en un hombre con poder y que lo vuelca en forma de resentimiento, de crueldad, de manipulación. Ese dolor con el que podemos entender, pero quizás no empatizar, ¿es un dolor legítimo? ¿Es un dolor que puede ser cuestionado? ¿Es un dolor que se convierte en crueldad? El dolor, claro que es legítimo. Lo que no es legítimo es la manera de purgarlo, ¿no? Es que toda la función también es una especie de terapia, ¿no? En el que los dos personajes gestionan sus traumas, ¿no? Se les brinda una oportunidad para hacer una terapia catártica en la que de repente, y vemos en qué desemboca cada uno de los traumas, ¿no? Vemos que el perro necesita más terapia. Sí, obviamente. necesita más ejemplo. Sí. Va a hacer falta todavía que sufra un poco más la señora para conseguir sustituir ese calado, ¿no? Sí. Y no hay una sola mención de las madres en la obra, que es interesante. Ahí están los padres, pero ¿qué pasa con las madres en esta obra? La única representación femenina son ellas, que es como mujeres totalmente maltratadas y usadas, ¿no? Y de hecho, yo cuando hablábamos esto en el trabajo de mesa, yo le decía un poco a Pilar, yo creo que la relación que tiene con ella, también el que él necesite volver a la infancia, tiene algo un poco maternal, de alguna forma, como si estuviese también como volviendo a la madre en ella o algo así. Pero es muy curioso eso, sí. Y luego con la relación de los padres, creo que también hay algo interesante, o que por lo menos a mí me parecía bonito en mi personaje, es que creo que perdona a su padre. O sea, que su viaje también tiene que ver con perdonar al padre indeciso, o al padre cobarde, al padre que no es la masculinidad poderosa, sino la masculinidad frágil, y de alguna forma reconciliarse con ese modelo también, ¿no? Porque creo que él lo dice, que él tenía rabia a su padre y que él en realidad quien admiraba era el otro, el fuerte. Y entonces el viaje hacia dejar de admirar al fuerte, al que ejerce la crueldad, y admirar al débil que tiene otro tipo de fuerza, ¿no?
que es la fuerza en realidad de la convivencia, porque también está la función, ¿no? Es muy interesante. Sí, Bueno, sí, no, intervenga, por favor. Vale, bueno, pues enhorabuena, me ha encantado la obra, la verdad, me ha hecho especialmente ilusión ver a Roberto porque había visto al resto del elenco, pero a ti no. Y además es muy paisano, que yo soy de Fabero también, y me ha hecho especial gracia. Y mi pregunta va dirigida a Pilar, a la directora. Me ha sorprendido mucho el plano del audiovisual y especialmente que la muerte o la violencia se exprese frente a ello. La bofetada, por ejemplo, el ruido de fondo es un audio y la muerte al fin y al cabo es bajo pantalla. No sé si con esto querías buscar un primer plano de la muerte, porque yo que más o menos conocía la obra me esperaba que fuese a través de las sombras, ¿no?, que proyectan este maravilloso escenario desconstruido a través del juego de luces. Y me ha sorprendido como que sea en esta primera persona que se gana gracias a la cámara. El por qué, si quiere transmitir algo, no. Sí. Bueno, en eso ha jugado mucho mi la apetencia de jugar a hacer cine. O sea, porque la función, que es apasionante a nivel teatral, no como está explicada la dramaturgia, no hemos tocado nada el texto, tiene un ritmo vertiginoso, la estructura está súper bien construida, pero en toda la función hay un perfume al cine, ¿no?, que nos llegaba todo el tiempo. Y a mí me apetecía con el equipo artístico, que no hemos hablado de ellos, pero que hemos contado con un equipo artístico estupendo, José Luis Raimond, que ha hecho este juguete con el que nos hemos divertido un montón, ¿no?, este parque de atracciones, el espacio sonoro, que juega de Luis Miguel Cobo, que juega un papel fundamental en la función, el vestuario, la iluminación, ¿no? Todos hemos ido a una jugando a hacer un thriller psicológico, a hacer una película, ¿no? Entonces, pues todo eso tiene que ver pues, con este... Hablábamos de vértigo también en nuestros primeros días de trabajo de mesa, ¿no? Toda la función tiene un perfume, como ese tipo de cine negro, ¿no?, de época. Pero a la vez también me parecía muy bonito esa cosa de este espejo, que es como una cortina que tiene mucho que ver con el teatro clásico, ¿no?, del que hablábamos al principio, de que la tragedia nunca se ve en primer término, la tragedia siempre está detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ese engranaje, ¿no?, ese juego tiene que ver con eso. Con respecto a lo que comentaba Roberto, precisamente yo iba a comentar eso de que no había figuras maternas y en ningún caso, entonces, bueno, otra cuenta que ya dijo. Segundo, tengo una duda con respecto a una cosa que se me quedó, que era cuando el teniente, en la primera parte, el perro del teniente, perdón, prende el cigarrillo a la par que el chaval. Entonces yo quisiera saber eso, ¿qué significado tenía? ¿Cómo yo no te entendí? El cigarrillo, que lo habéis prendido casi a la par. Entonces yo no sé si ahí hay algo o es como esas cosas que tú dices, una coincidencia, aunque yo no lo creo, pero no sé, con eso qué se quiso transmitir. Bueno, es una llamada de atención. En realidad eso es una manera de haceros sentir como público que de repente ahí se está encendiendo otra llamita, ¿no? Es esa llama del recuerdo, ese cigarro, ese humo, que tiene que ver también con lo que hablábamos del perfume de cine negro, ¿no? Entonces, ese clic tiene que ver con eso de activar el recuerdo de los dos a la vez. Bueno, y jugar a la confusión, porque por un momento lo que yo estaba pensando era que la historia que estaba viendo reproducida era la de... ¿Os ha pasado también a vosotros? Sí. Entonces se iniciaba ahí otro nuevo juego de espejos, ¿no? Que luego decimos, esto iba por una vía totalmente diferente. Y luego se quería llamar la atención. Yo había perdido por completo a Roberto en el escenario y en el momento de la atención del cigarrillo no solamente llega al recuerdo, sino que es que me hace mirar, o sea, que mi foco de atención se dispare totalmente hacia lo que yo había olvidado. No, nos hace trabajar. Y en este caso, por ejemplo, perdona, esa pregunta era con respecto al tema de los personajes, también... Espera, que te vuelven a acercar el micro. Con tu personaje,
que también tuve la sensación de que ella, a pesar del miedo que parecía ir teniendo, en realidad creo que también tenía algo de la personalidad del perro del teniente, porque al final de cuentas, o sea, por miedo que le pueda ocasionar, yo creo que era como la sensación de satisfacción por dentro de saber que está consiguiendo darle placer a una persona, que aunque yo hubiese demostrado qué tipo de placer buscaba, o sea, aún así era como, ok, otra vez, o sea, porque eso se nota desde antes. Entonces, pues, bueno, no sé, ¿cómo lo has sentido tú desde dentro Sí, como es personaje? que, a ver, yo creo que no hay inocentes en esta historia. Todos tenemos nuestra oscuridad y además es lo rico de los personajes, ¿no? Que no sean planos y cuanto más complejo es todo, mucho más interesante. Entonces sí que es verdad que en este caso la madama, que así la llamamos, madama, claro, ella se va recomponiendo, se reconstruye permanente, ¿sabes? Es como que es un caparazón, es como esto es un bogavante, es como que su esqueleto está por fuera, y sigue, ¿no? Es como que son imágenes, ¿no? Pero que sí, por supuesto, también hay una cosa que descubre al final de la función, por eso se queda con él. A mí, además, que Roberto lo hace también, cuando el final del todo, que tú has dicho además que era el momento más poderoso, ese de yo te veo tan débil ahí, o sea, ese final, cuando empiezas a titubear, el teniente se dejó joder, de pronto, con esa frase que empiezo la obra de, quizá empieza a conocerlo, aquí es el final de la obra, ella empieza a conocerle. Y eso también, conocer a la otra persona te da poder sobre él también, ¿no? Entonces, el arco de los personajes es muy rico, ¿no? Es maravilloso. Cuando veníamos hacia aquí, Pilar ha dicho que hace unos días que nos guía y que le había encantado el contemplarlos porque descubría que seguíais disfrutando. Espero que nos habéis tenido en ascuas durante todo este tiempo. Muchas gracias por acceder a exponeros de esta manera también en el encuentro. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado y haber participado. Les invitamos a que intervengan también en el siguiente que tengamos. Muchísimas gracias y continuad, por favor, indagando en las lenguas, en las palabras, en el dolor, en el sufrimiento, en el placer. Gracias.